Buenos días, buenas tardes. Depende del país y la hora de cada país. Hoy vamos a hacer unos pollitos crujientes. Unos pollitos fritos crujientes. Van a quedar bien sabrosos. Vamos a cocinar. Y voy a comenzar secando los pollos porque tienen que estar bien sequito, bien seco, para que no, cuando se echen al aceite, no tiren aceite por la cocina. Vamos a secarlo muy bien. Ya están secas y ahora vamos a sazonar. Aquí tengo paprika con sal, paprika en sal. Aquí tengo seasoning. Y aquí tengo pepper. Aquí tengo pepper. Y aquí tengo la harina. Vamos a agregarle sal y paprika. Vamos a ver. Vamos a sazonarlo. Y aquí tengo pepper. Es bueno echarle un picantico para que queden bien sabrosos. Y vamos a revolverlo para que se le entrape el sazón. Ya está lavadito con limón. Eso es lo primero que hice, lavarlo bien con limón. Así que ahora no hay que agregarle más limón porque ya tienen limón. Acuérdense, pepper, paprika, by seasoning, sal. Y ahora le digo cuál es la harina diferente que vamos a usar para que queden bien crujientes. Vamos a integrar la harina y le voy a decir, esta harina es diferente a la harina que se usa para freír pollo, porque esta harina es más suave y el pollo no queda con toda esa harina pegada, que lo que vas es a añadirnos al cuerpo más calorías. Esta harina es bien buena para freír. Yo la estoy usando desde que me di cuenta que era mejor agregar esta harina que agregar otro tipo de harina. Si es que ahora les digo, la harina es, déjame buscar el nombre de la harina porque se me olvidó el nombre de la harina, pero el nombre de la harina es Cornstarch, fécula de maíz. Si es que fécula de maíz es lo que estoy usando, en vez de usar la harina que usa todo el mundo para freír, porque como les digo, eso le ayuda a que tenga más
y más caloría. Ya están. Ahora vamos a poner la olla del aceite, a prenderlo, el sartén a fuego alto, y vamos a esperar que el aceite esté bien caliente para echar el pollo. El aceite tiene que estar bien caliente para poder freír pollo. Tiene que estar bien caliente, porque si no está bien caliente, lo que va a pasar es que el pollo no se va a freír bien. Así es que yo les recomiendo que cuando vayan a freír pollo, lo frían bien caliente. Yo también lo echaba con el aceite frío y el resultado no me gustaba. Por eso yo decía, no puedo freír pollo, no me gusta freír pollo, no me gusta el pollo. Es bien bueno para la salud, pero hay que saberlo cocinar. Está bien, estamos cocinando con aceite, pero un día más que otro, comerse un pollito frito, eso no es nada. Por cierto, no vamos a comer pollo frito todos los días. Y mientras esperamos que el aceite esté caliente, yo voy a seguir moviendo los pollos. Y por aquí tengo un jugo de limón, una agua fresca de limón que acabo de hacer. Y voy a continuar echándole, le eché un poco de cranberry. A ver cómo queda mi agüita de limón. Le voy a echar un poco de hielo. Y ahora que ya el pollo está tostadito de un lado, vamos a voltearlo del otro lado. Despacito porque están crunchy de un lado. Ahora vamos a voltearlo del otro lado para que se acaben de cocinar.
sacando algunos que ya están. Mucho cuidado con este aceite caliente. Miren cómo baja el aceite el volumen. Cuando el pollo ya está cocinado, el aceite baja el volumen automáticamente. Sacarlo. Voy a sacar con esto. Vamos a bajar el aceite. Y ahora, como lo voy a acompañar con unos plátanos tostones, voy a echar los tostones a freír en el mismo aceite. Y señores, miren cómo quedó el pollo de crujiente. Ustedes no me van a creer, pero este pollo está delicioso. Ahora yo voy a probar.
Háganlo así con esta harina para que le salga bien sabroso y tenga menos calorías. Y yo lo voy a acompañar con un poco de agua fresca de limón. Están bien sabrosas. Bye bye. Hasta el próximo video.